La BBC es uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo. Además, sus largos años en el negocio han hecho que sea de sobra conocida, sobre todo gracias a su remarcada línea editorial y valores pronunciados, entre los que destacan el proporcionar noticias de manera imparcial, promover los productos audiovisuales de mayor calidad y creatividad, representar las diferentes culturas tanto dentro como fuera del Reino Unido, manifestar el derecho de libertad de expresión en todo momento y, ante todo, actuar a favor del interés público. En los siguientes minutos analizaremos desde su creación hasta la actualidad sus éxitos y fracasos y contaremos el porqué de su importancia en Reino Unido y en el resto del mundo. La BBC surgió en Inglaterra con el fin de evitar la caótica expansión de licencias que se produjo en Estados Unidos a principio de siglo. De esta forma, la Oficina General de Correos inglesa propuso emitir una única licencia de radiodifusión. Finalmente, en el año 1922, nació la British Broadcasting Company. Su primer presidente fue John Reith, un escocés con escasa experiencia en los medios que tomó las riendas de la BBC. Pese al monopolio que esta radio ejercía en todo el Reino Unido, el boicot de la prensa escrita y la falta de ingresos publicitarios provocaron unas ventas muy decepcionantes. Sin embargo, gracias a la huelga general de 1926, la BBC adquirió gran protagonismo, ya que todos los periódicos pararon su producción, siendo la compañía británica el único medio de información que siguió en pie. En 1927, el gobierno británico compró las emisoras de la BBC y, mediante carta real, le otorgó el monopolio de la radiodifusión. Desde este momento, la empresa fue gestionada por un consejo de gobernadores, financiándose únicamente con los impuestos por compra y tendencia de los receptores, ya que tenía prohibida la emisión de publicidad. En esos momentos, la BBC se encontraba en plena lucha. Debía elegir entre ser fiel al gobierno o actuar independientemente. Finalmente, la BBC, pese a convertirse en un servicio público, logró mantener su independencia. Un éxito para su director, John Reith, quien se mantuvo en el cargo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 30, la BBC era consciente de que tendría que actuar de una manera totalmente distinta en el caso de que se produjera una guerra debido a los conflictos internacionales. En el año 1932, la BBC construye un nuevo centro, llamado Broadcasting House, diseñado especialmente para la radiotransmisión, siendo el segundo edificio hecho para retransmitir radio en Europa. Este edificio es muy importante ya que, a día de hoy, tras varias restauraciones y ampliaciones, sigue albergando multitud de estudios de las principales cadenas de la BBC. En este mismo año, el que era rey de Inglaterra, Jorge V, da el primer discurso navideño de la historia de los monarcas ingleses. En este mismo discurso se inaugura el Servicio Imperial de la BBC, creado para todos los hablantes de la lengua inglesa a lo largo del Imperio Británico. En el año 1934 el precio de los micrófonos era bastante elevado, así que la BBC, con la colaboración de la empresa de telecomunicaciones Marconi, decidió desarrollar los suyos propios. De esta forma llegaron los micrófonos tipo A. La BBC ha ido mejorando este tipo de micrófonos con el paso del tiempo hasta convertirlo en el micrófono clásico de la BBC. De hecho, llegó a salir en las películas de la época. A finales del año 1936, la BBC se convierte en la primera emisora a nivel mundial en ofrecer un servicio de, en lo que se consideraba en la época, alta definición. Se estima que la primera retransmisión que hicieron llegó a 500 televisores. En 1937, la BBC emite el primer programa de televisión grabado en el exterior. 2 días antes de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, se paralizaron las retransmisiones por miedo a que los transmisores actuaran como faro para los aviones alemanes. En la primera mitad de los 40, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la radio se transformó en el mayor medio propagandístico. Además, tenía el poder de llegar a muchas personas e influir en la opinión pública. Por este motivo, se diferencia entre propaganda negra o blanca. Este último es el caso de la BBC, que se convirtió en referente al ofrecer la información de manera clara, aportando las fuentes y emitiendo hasta en 14 lenguas diferentes. Otro de los motivos por los que la radio tuvo tanta importancia fue por la ausencia de televisión, ya que desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 7 de junio del 46, la BBC dejó de emitir en este medio. La BBC censuró la música de los compositores que pertenecían al bando del Eje. Tras la guerra, en 1946 se estrenó el primer programa de radio dedicado a las mujeres. Este se llamaba Woman's Hour. En este mismo año también se estrenó la primera emisión para niños, llamada For the Children. En 1948, la BBC añadió un servicio de noticias para la televisión y retransmite por primera vez en la historia unas Olimpiadas.
En la década de los 50, la televisión se afianzó en todas las casas y revolucionó la BBC, dando lugar a un aumento bastante significativo de las ventas dentro de la cadena inglesa. No obstante, la radio seguía pisando fuerte y, a principios de los años 50, surgió la radionovela más antigua del mundo, The Archers. Se trataba de un manual que servía para promover la práctica agrícola entre los ciudadanos ingleses. Además, la BBC cumplió acontecimientos históricos, como la coronación de Isabel II, reinado que sigue vigente a día de hoy. Y, en 1955, surgió la primera gran rivalidad de la BBC, con la aparición de la radio comercial ITV. Sin embargo, el monopolio de la BBC sobre los servicios de radio se mantendría hasta los años 70. En 1960, la BBC abre su fábrica de televisión, en White City, Londres, el primer centro de producción de televisión construido en el mundo, el cual ha sido la sede de BBC Television hasta 2013. Durante esta década se produjeron series de televisión a nivel mundial, como Doctor Who y The Forsyte Saga, y se trajo en color a las pantallas a través del canal BBC 2, considerado el primero en emitir en color en el todo Reino Unido. Ese mismo año, la BBC fue pionera al emitir el programa Our World, la primera producción satelital enviada a 25 países. Entre 400 y 700 millones de personas de todo el mundo se sentaron ante su televisor para ver la retransmisión más esperada, la actuación en directo de los Beatles con su tema All You Need Is Love. Tras la prohibición por parte del gobierno británico de las estaciones de radio piratas, la BBC dividió Light Program en 4 estaciones diferentes. En 1967, Radio 1, que ofrecía música enfocada a un público más joven, Radio 2, de música más casual, Radio 3, de música clásica y programación cultural, y Radio 4, que ofrecía contenido no musical y noticias. Esta programación podemos ver que hoy en día sigue vigente. A lo largo de los años 70, la BBC cosechó grandes éxitos con sus programas de entretenimiento ligero, como The Family, el primer reality de televisión que mostraba la vida de una familia. Además, los ingenieros de la BBC, con el fin de proporcionar subtítulos para la gente sorda, diseñaron el primer servicio de teletexto. Uno de los grandes acontecimientos de la historia de la BBC se vivió en el año 1981, con la boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Es la retransmisión más importante de la historia de la BBC, ya que tuvo una audiencia global de más de 750 millones de personas. Una vez que la televisión se había casi impuesto a la radio, la BBC empezó a crear series y películas. De esta manera, en 1983 se creó el primer programa de formato matinal. En 1985, la telenovela más exitosa de la BBC, y en este mismo año, uno de los acontecimientos musicales más importantes de la historia, el Live Aid, que reunió a casi todas las bandas y cantantes más conocidos de la época. Una década más, la televisión y la radio convivían con relativa tranquilidad. Los tiempos modernos acechaban y la BBC se dio cuenta de ello, así que creó un canal de 24 horas informativo. Fue el primer canal británico que ofrecía cobertura informativa en todo momento. También surgió la primera página web que tuvo el medio inglés. También desarrollaron por primera vez en su historia la tecnología suficiente para realizar transmisiones digitales de audio. Fue la primera cadena del mundo que consiguió emitir mediante este formato de sonido. Por último, en el año 1998 lanzó el primer canal británico que se emitía en formato digital. A mediados de los 2000 y con la revolución digital, la BBC comienza a ofrecer programas completos bajo demanda y a través de BBC ePlayer, que fue muy bien recibida por los usuarios con 3,5 millones de descargas durante sus primeras 3 semanas. Finalmente, meses más tarde, se estableció el botón rojo, a través del cual los espectadores pueden elegir qué ver, responder cuestionarios y ver la información básica de cada programa. En la última década apareció un gran invento que revolucionó el mundo: los teléfonos inteligentes. Con ellos llegaron numerosas novedades al mundo de la comunicación. De esta manera, la BBC expandió su contenido por todo el mundo y adaptó sus televisiones con programas en 3D y 4K. En 2014 se crearon los BBC Music Awards, una gala que premia algunos éxitos del año y que cuenta con la actuación de diferentes artistas. Y hemos visto que, a lo largo de la historia, la BBC ha sido un medio que ha ido adaptándose a su tiempo e innovando para llegar a ser una de las empresas mediáticas más reconocidas a nivel mundial. A día de hoy sigue innovando a través de BBC News Labs. Este espacio fue creado en 2012 y consiste en un laboratorio donde se desarrollan formatos innovadores en las 3 principales plataformas de comunicación: televisión, radio e internet. Con el paso de los años hemos visto cómo la BBC se ha convertido en un medio cultural, produciendo y emitiendo series reconocidas a nivel mundial como Peaky Blinders, Doctor Who, Top Gear o Los Miserables. También han participado en la producción de decenas de películas, entre las cuales podemos encontrar El niño con el pijama de rayas, Billy Elliot o In the Loop. La BBC también ha contribuido en la creación de documentales como Roman Polanski, Se busca. Tiene más de 5 emisoras en Reino Unido dedicadas a deportes, charlas, música clásica y música actual, destacando el apoyo a las bandas y artistas locales. Sin embargo, la BBC, al ser un medio tan grande e influyente, no está exento de críticas. De esta manera se ha visto involucrado en muchos escándalos relacionados con el sensacionalismo o con su poca aplicación en asuntos medioambientales. La BBC es un medio involucrado en la cultura popular del país, su sociedad y su política, siendo independiente a los intereses externos. Podemos ver que la BBC ha tenido un gran impacto a lo largo de su historia, siendo el medio más importante del Reino Unido, teniendo unos principios éticos marcados durante toda su trayectoria y posicionándose como un medio de referencia por sus innovaciones, la fidelidad a la verdad y la imparcialidad.